van a transmitir en vivo, ahorita me van a dar la señal para empezar. Antes que todo, pues muy buenos días, bienvenidos todos y una disculpa, no me gusta llegar tarde, de hecho soy enemiga de la impuntualidad, pero pues tuvimos unos contratiempos, ¿no? Se salió de nuestras manos, pero ya estamos aquí, llegamos corriendo y esperamos que sea de utilidad. ¿Sí? Bueno, muy buenos días, bienvenidos a todos a esta semana de la discapacidad. Mi nombre, como me presentó ya, es Carla Paola Valenzuela. Yo soy especialista en nutrición, educadora en diabetes y estudié tratamientos biomédicos en el tratamiento del autismo y TDAH. Yo soy mamá de 4 niños, una adolescente de 15 años con TDAH, tengo un niño con autismo de 10 años y tenemos unos cuatitos de 6 que no están diagnosticados, pero pues también vemos algunos rasgos ahí, ¿no? Uno es obsesivo compulsivo, el otro como que sí presenta también un poquito de TDAH, ¿no? Andamos viendo todavía con ellos. Y pues me imagino que algunos de ustedes son padres, son educadores, son maestros, son cuidadores. Voy a enfocar la charla un poquito en lo que es la alimentación infantil, aunque está la charla pues abierta para todas las edades, ¿no? La alimentación infantil, que es por donde vamos a empezar, es muy, muy importante. La nutrición y la salud tienen implicaciones a largo plazo. Lo que pasa en la infancia, en la niñez, desde que incluso el bebé se está gestando en el vientre, influye en la edad adulta, en la adolescencia y en la edad adulta. Y las prácticas que nosotros podemos tener, las prácticas alimentarias, van a tener grandes efectos en su salud, en su desarrollo, en su desempeño y en su calidad de vida. Una buena alimentación es un elemento fundamental de la buena salud y, en cambio, una mala nutrición puede condicionar y reducir la inmunidad. Ahorita que estamos en época de pandemia hemos visto muchísimo eso, ¿no? De personas que creíamos que estaban sanas y que les pegó muy fuerte el virus o incluso llegaron a fallecer, y personas que creíamos que estaban bien o que estaban no muy bien, pues a veces llegaron incluso a sobrellevar muy bien la enfermedad, ¿no? Entonces, una mala nutrición puede reducir, como les digo, la inmunidad en cualquier enfermedad, hacernos más vulnerables a cualquier padecimiento y alterar el desarrollo tanto físico como mental de nuestros pequeños y de los adolescentes y los adultos. La desnutrición es un factor bien importante porque esas deficiencias nutricionales nos van a llevar a su vez a que puedan generarse discapacidades tanto neurológicas, motoras o discapacidades en el adulto. Ahorita la charla es enfocada ya a personas con discapacidad, pero la introducción es para explicarles un poquito de cómo estos factores alimenticios pueden condicionar también a que nosotros desarrollemos estas discapacidades. Entonces, puede ser por cualquiera de las dos cosas. Un exceso de nutrientes, que es lo que vemos ahorita, una epidemia de obesidad, de diabetes, que es patología de muchísimas enfermedades que a la larga pueden ocasionar discapacidad también, sobre todo en los adultos mayores, y también pues lo que es la desnutrición, ¿no? Que las deficiencias nutricionales pueden generar también algunas discapacidades. Hasta el último tercio del siglo XX, los factores de origen genético y congénito se consideraban las principales causas de la discapacidad mental. Antes decíamos pues que ya era nuestra herencia o algo pasó durante el embarazo o la gestación que condicionó a que nuestros pequeños tuvieran esa discapacidad, y los accidentes también eran la principal causa de las discapacidades físicas. Pero en la actualidad se ha visto que la alimentación tiene una fuerte influencia y la mayor parte de las discapacidades que hay ahorita pues están determinadas por esta alimentación que les estoy diciendo desde antes de la gestación. Las causas de origen alimentario superan a las personas que se encuentran en esta situación por causa de accidentes, y esto se justifica por la deficiencia de nutrientes. Hay muchas personas que creemos que la desnutrición es algo ajeno a nosotros o que solamente para las personas de escasos recursos, ¿no? Pero desgraciadamente estamos viendo que hay una dualidad. Estamos viendo obesidad con desnutrición, porque estamos consumiendo un exceso de calorías, estamos consumiendo alimentos con una gran carga calórica, de muchos grasas, muchos azúcares, pero con una deficiencia de micronutrientes. Entonces,
es esa dualidad que nosotros vemos, que hay una mala nutrición, tanto por desnutrición como por excesos también. Y todo esto, como les digo, va a condicionar nuestra salud en general y sobre todo en los pequeños, ¿no? Si ustedes o alguien por aquí está planeando, por ejemplo, un embarazo, es muy importante los 40 días antes de prepararnos antes y todo lo que es el embarazo, la lactancia, que es vital la alimentación de la madre para poder nosotros brindar todos esos nutrientes a nuestro pequeño para que se desarrolle de una manera normal. Siguiente. Las principales alteraciones y discapacidades que se asocian con la desnutrición son, por ejemplo, en niños, pues alteraciones en el crecimiento y desarrollo físico, que eso lo vemos mucho, inmunodepresión, que es tendencia a mayor enfermedades, retraso o alteraciones en las funciones mentales, interacción inadecuada tanto con el medio ambiente como con otros niños y con otros adultos, limitaciones en la exploración y aprendizaje, defectos en la adaptación y desarrollo social, y que se programen, como decimos, a un mayor riesgo de enfermedades en la edad adulta, ¿no? Entonces, esto es lo que nosotros vemos que está asociado a la desnutrición en nuestros pequeños. En los recién nacidos y embarazadas que les comentaba ahorita, pues podemos tener recién nacidos con bajo peso, retraso en el crecimiento intrauterino, una desproporción cefalopélvica en las mujeres de baja estatura, y eso viene acarreándose desde la desnutrición en la infancia. Discapacidad durante la gestación y periodo perinatal debido al deterioro nutricional materno, ¿no? Entonces, eso lo vemos mucho, sobre todo en adolescentes que se embarazan, que tienen malnutrición, que tienen desnutrición antes de. Y en los adultos, la desnutrición puede ocasionar capacidad física limitada, menor productividad, particularmente cuando dependen de un trabajo físico. Ahora bien, ¿cuáles son las diferencias entre alimentar y nutrir? Porque por ahí escuchamos mucho estas palabras. No, es lo mismo alimentar que nutrir. Creo que ya hemos escuchado a la mayoría de las personas que no es lo mismo. Y a mí lo que me encanta de esto es que la alimentación, como ven aquí, es un proceso voluntario, consciente y educable. Entonces, a mí me encanta esto y me gusta mucho resaltarlo, porque podemos aprender a alimentarnos de una manera correcta. La alimentación es el acto de nosotros ingerir alimentos, o ya sea nosotros como padres o cuidadores, darles a las personas que tenemos a cargo, tanto niños, adolescentes o adultos con alguna discapacidad. Somos los responsables de darles esos alimentos que ellos van a consumir. Pero la alimentación nosotros la podemos modificar, y eso es lo importante. A mí me gusta empezar mis charlas regularmente con una frase que dice que somos lo que comemos. Me imagino que ya la han escuchado por ahí, ¿verdad? Somos lo que comemos, que ahorita lo manejamos, la manejamos más completa como somos lo que comemos, lo que absorbemos, lo que digerimos y lo que excretamos. Y por ahí vamos empezando, porque muchas de las personas con discapacidad tienen problemitas con todo esto, ¿no? Con la absorción de nutrientes, con la excreción de algunos antinutrientes, de algunos metales, de algunos tóxicos, y cómo su cuerpo va a absorber todo esto, ¿no? Entonces, lo que nosotros estemos comiendo y lo que le estemos dando a las personas que tenemos a nuestro cuidado va a determinar, como les decía ahorita, su salud. Y es algo consciente y voluntario, porque nosotros decidimos cuándo, bueno, la mayoría, ¿no? Hay muchos factores psicológicos, sociológicos y culturales que van a condicionar nuestra alimentación, ¿no? Ya sea pues, la economía, el tiempo, etcétera. Pero nosotros decidimos qué comemos, qué le damos a nuestras personas que tenemos a nuestro cargo, y es algo educable y es muy importante que aprendamos, porque si de ello depende nuestra salud, de ello depende que sepamos qué nutrientes, qué alimentos consumir y cuáles no deberíamos hacerlo. Y la nutrición es el proceso biológico por el cual nuestro cuerpo va a absorber esos nutrientes. La nutrición no es algo que nosotros podamos modificar, no es el proceso biológico natural que se da cuando se absorben los nutrientes con los que nosotros nos estamos alimentando. Es un proceso intermitente. Ahora, ¿cuáles son los elementos de una dieta balanceada? ¿Por qué? Porque necesitamos saber, como les digo, qué comer, qué necesitamos para poder llevar a cabo todas las funciones necesarias para que nuestra vida tenga un mejor desempeño.
La alimentación debe de ser completa. Ahorita vamos a ver cuáles son los nutrimentos que son necesarios, los que son indispensables. Debe de ser equilibrada, cuidando las proporciones. Y aquí, pues a veces es donde nos falla, ¿no? Que estamos consumiendo, como les digo, un exceso de carbohidratos, un exceso de grasas, incluso a veces un exceso de alimentos procesados. Y lo que son sobre todo los alimentos de origen vegetal son los que estamos consumiendo muy poco. Debe de ser suficiente, que cubra las necesidades del organismo, y aquí va a depender de cada persona. Cada persona es diferente. Incluso aunque tengamos el mismo sexo, la misma edad, la misma estatura, va a depender de cada persona. Entonces, si yo tengo un niño pues que no se puede mover, un niño que no hace ejercicio, un niño que no tiene mucha actividad, pues necesita mucho menos alimentos que un niño que es más activo, por ejemplo. Igual aplica para los adultos, ¿no? Entonces, depende de muchísimos factores, no nada más es de decir, este niño tiene 10 años, mide tanto, ocupa 1.400, 1.500 calorías, sino que debemos de determinar otros factores, ¿no? De cada persona es única. Debe de ser variada, incluir alimentos de cada grupo. Inocua quiere decir que sea higiénica, que todo sea preparado con limpieza, desinfectar. Ahorita sobre todo, pues creo que ya hemos visto mucho ese tema ahora con la pandemia, pero sobre todo aquí inocua, voy a recalcar en que sea libre, como les decía, de aditivos, de todo lo que son, por ejemplo, los cultivos que están llenos de plaguicidas y todo. Desgraciadamente no podemos consumir todo orgánico, pero sí lo más que nos podamos apegar a una alimentación lo más natural posible. Y adecuada, aquí les decía que es todo lo que influye en nuestros hábitos alimentarios, nuestra cultura, los gustos de las personas es muy importante, la economía, la disponibilidad, etc. ¿Ok? Ahora, ¿cuáles son los nutrientes que les decía que son indispensables? ¿Qué es lo que necesitamos comer todos los días? Hay miles de alimentos, muchísimos alimentos. Cada alimento, como les digo, es diferente, pero en sí los nutrientes se clasifican en 3 grandes categorías: macro, micro y fitonutrientes. Para los que ya les ha tocado escuchar algunas charlas o leer libros de nutrición o han estudiado, vemos sobre todo estas 2 categorías siempre en la literatura: los macro y los micronutrientes. Los macros son aquellos nutrientes que necesitamos en cantidades más grandes y son los que nos van a aportar las famosas calorías o kilocalorías, que todos los que estamos en control de peso luego nos frustran con eso, ¿no? Entonces, los carbohidratos, las proteínas y las grasas son los 3 grandes macronutrientes, son los que nos dan la energía, son los que nos aportan las calorías. Y para los que les ha tocado ir, por ejemplo, con algún nutriólogo, es lo que nosotros modificamos o ajustamos en los planes de alimentación. Los macro, micro y fitonutrientes son muy importantes, pero para bajar, subir o mantener nuestro peso, estos 3 son los únicos que nos dan las calorías, ¿ok? Entonces, con nuestros pequeños, si tenemos personas, niños o adultos con bajo peso o con peso muy elevado, con sobrepeso u obesidad, es lo que nosotros deberíamos de limitar, ¿no? De modificar. Está el agua como un concepto aparte, como macronutrimento, porque la necesitamos en cantidades muy grandes, es vital para nuestra vida. Regularmente lo cerramos en 2 litros para los adultos, 1 litro, 1,5 litros para los pequeños, dependiendo la edad. Pero aquí influye, como les digo, muchos factores, ¿no? Actividad física, el clima, que tanto sudan, etc. Los micronutrientes, que es de lo que más deficiencias tenemos, son las vitaminas y los minerales. Vitaminas y minerales no aportan calorías, pero son indispensables para la vida. Se llaman micro porque se necesitan en cantidades muy pequeñitas, desde microgramos, miligramos, gramos, etc. Pero si nos falta alguna de ellas, es cuando todo empieza a ir mal, ¿no? Entonces, son necesarias para las reacciones bioquímicas, enzimáticas, para todos los procesos que lleva a cabo nuestro cuerpo, para regenerar los tejidos, para formar células, etc. Entonces, lo que hacen las vitaminas y minerales es hacer que nosotros podamos obtener la energía de carbohidratos, proteínas y grasas. Entonces, las vitaminas no engordan, tampoco aumentan el apetito en sí, o sea, a veces van con que los niños no comen y que queremos a veces un medicamento mágico, ¿no? Entonces, lo que sí pueden hacer es que si tenían alguna deficiencia y nosotros les damos vitaminas,
pues su metabolismo trabaja correctamente, con ellos se sienten mejor y comienzan a comer mejor. Pero así yo les dé 3 frascos de vitaminas a mis niños, si ellos no consumen esto en cantidad adecuada, no van a subir de peso. Entonces, con lo que pueden, como les digo, bajar o subir de peso, si esa es nuestra preocupación, son carbohidratos, proteínas y grasas. Vitaminas y minerales, su deficiencia puede generar muchísimos padecimientos y enfermedades, y aquí es donde estamos viendo sobre todo la desnutrición. Regularmente puede ser o se maneja la desnutrición calórico-proteica, que hay una falta de proteína, hay niños que les falta mucho músculo, o niños pues a veces por algunas situaciones económicas, culturales, etcétera, no comen bien, que son la famosa desnutrición. Pero está la desnutrición, como les digo, de deficiencias de estos micronutrientes que son muy importantes. Categoría aparte están los fitonutrientes, que como les digo, no se les había dado importancia desde hace de 20 años para atrás, casi no se hablaba de eso, pero ahorita hay mucha información, sobre todo para los que estamos buscando tratamientos alternativos para nuestros pequeños, porque los fitonutrientes es lo que le da el poder medicinal a las plantas. Entonces, si han escuchado un poquito de dónde vienen los medicamentos, cómo nació la medicina, todo eso viene del uso de las plantas desde hace miles de años, y todo esto se debe a los compuestos activos, fitofármacos, fitoquímicos o fitonutrientes, que todos son sinónimos, que contienen las plantas. Entonces, los vegetales, sean frutas, sean verduras, sean raíces, sean semillas, etcétera, todo lo que venga de origen vegetal va a contener algún tipo de fitonutrientes, y hay cientos y cientos. Incluso en una manzana es diferente si es una manzana golden, una manzana roja, una manzana gala, una manzana verde, hay diferentes fitonutrientes. Regularmente es lo que les da el color, el sabor, el olor, todo lo que son las características organolépticas o sensoriales a los alimentos, y es lo que protege a las plantas de, por ejemplo, que algún insecto las devore, o que las protege de inclemencias del tiempo, etc. Entonces son factores protectores para la planta, pero cuando nosotros consumimos esas plantas también nos confieren ese poder. Entonces, todos los fitonutrientes son antioxidantes y tienen diferentes funciones. Dependiendo del color, va a ser, por ejemplo, a qué órgano nos va a ayudar más. Por eso nosotros, cuando decimos que la alimentación debe de ser variada, es muy importante, porque yo, por ejemplo, mi niño con autismo no me come frutas y verduras. Él solamente quería al principio el plátano y ya no se come así el plátano, después la manzana y tampoco. Entonces, si tú me dices, no, es que mi niño sí se come sus 5 frutas diarias o sus 3 frutas, pero es solamente manzana, es solamente naranja, pues le están faltando los nutrientes de todos los demás colores. Por eso, una alimentación natural y saludable, si ustedes ven los platos, deben ser coloridos, sobre todo cuando queremos darle a nuestros pequeños que sea algo que le llame la atención, que sea agradable y que sean platos divertidos, ¿no? También para ellos. Entonces, dependiendo de lo que nosotros busquemos, qué beneficios queramos dar a nuestro cuerpo y al de nuestros pequeños, pues son los vegetales que vamos a consumir, ¿no? Y ahorita se están manejando muchísimos extractos de estas plantas que son medicinales, ¿no? Que utilizamos para dormir, para calmar la ansiedad, para calmar el dolor, incluso para sustituir algunos fármacos. Ahora, las deficiencias de vitaminas y minerales pueden tener consecuencias tanto a medio, desde hecho a corto, a medio y a largo plazo, ¿no? Los niños se pueden volver muy selectivos, sobre todo los que tenemos niños con trastornos sensoriales, niños con autismo, con déficit de atención, pueden llegar a ser muy, muy quisquillosos, ¿no? Y batallamos mucho para que tengan una buena alimentación, y esto nos va a generar muchas deficiencias, sobre todo de vitaminas y minerales, que era lo que yo les comentaba. La falta de hierro es el déficit nutricional más frecuente en todo el mundo, tanto en niños como en adultos. El calcio también es muy importante, es importante, como les digo, desde la vida intrauterina, no nada más la infancia, porque pues es lo que va formando nuestros huesos, ¿no? Lo que respecta a la deficiencia de vitaminas en niños, la vitamina D también es muy, muy habitual, y también estamos centrando mucho la atención y las investigaciones ahorita en lo que es el famoso omega 3 o los ácidos grasos esenciales, ya que el DHA es importantísimo para el desarrollo cerebral de todas las personas, incluyendo pues nuestros pequeños. A menudo puede haber deficiencias de ácidos grasos esenciales.
Y para evitar pues esto, lo más natural y lo más sano sería que consumiéramos esas grasas a través de la alimentación. Tanto las vitaminas como los minerales, nosotros no los producimos, los tenemos que obtener todos los días, tanto de la alimentación o suplementación, ¿no? En el caso de que no podamos consumirlos. Y los ácidos grasos esenciales, que es el omega 3 y 6 y 9, también son esenciales. Tenemos que consumirlos a diario porque nuestro cuerpo no los produce. La única vitamina que nosotros podemos sintetizar es la vitamina D. Para ello necesitamos tomar el sol, por eso es muy importante que desde bebitos acostumbremos a nuestros pequeños a tomar baños de sol, por eso las recomendaciones. Y pues como les digo, es muy importante que todos los días lo consumamos. Y a mí me toca que la mayoría de las personas, sobre todo los niños pequeños, no quieren consumir pescados, ¿no? Sobre todo los pescados grasos, como el salmón, el arenque, la sardina, el atún natural, no el de latita, que son los que nos proveen de omega 3, ¿no? Es importante pues dar todos los nutrientes esenciales, la vitamina C, ahorita que estamos en el cambio de temporada, las vitaminas del grupo B, que también son muy importantes para los impulsos nerviosos, y todo lo que son las vitaminas antioxidantes, la vitamina A, la vitamina E y la vitamina C, que son de las que regularmente hay más deficiencias. Incluso para los que tenemos niños o adolescentes con hiperactividad, hay muchos estudios que han demostrado que hay beneficios al suplementar o dar una dieta rica con omega 3, ¿no? Para todo lo que son problemas de hiperactividad, de falta de atención también. Y si lo mezclamos, lo potenciamos con la vitamina D, pues su efecto es mucho mejor, ¿no? La carencia de hierro. Les decía que esa es la más común en niños, es la carencia más generalizada en todo el mundo. El 85% de las anemias que hemos escuchado, que hay muchas personas con anemia, es ferropénica, es por deficiencia de hierro. Afecta a 2.150 millones de personas en todo el mundo. O sea, el 34% de la humanidad puede tener carencia de hierro. Incluso en países desarrollados, como les decía, ya no nada más es en países subdesarrollados. Y el continente americano tiene 94 millones de personas, el 40% de las mujeres embarazadas pues desarrollan anemia, ¿no? Por eso es muy importante la suplementación, no nada más con ácido fólico, sino con hierro también todo el embarazo y desde antes, ¿no? Cuando lo planeamos. Se debe considerar el contenido biodisponibilidad, porque muchas veces, por ejemplo, me dicen, es que estamos comiendo muchos vegetales verdes, que por ahí hemos escuchado, ¿verdad? Que las espinacas contienen hierro, incluso damos jugos de betabel, etc. Pero el hierro que viene de los vegetales es de muy difícil absorción, ¿no? No todas las personas lo pueden asimilar bien. Entonces, el que mejor se absorbe es el hierro hemínico, que es el que está presente en las carnes, sobre todo las carnes rojas, ¿no? Por ahí luego recomendamos consumir hígado, nada más hay que tener cuidado, ¿no? Porque a veces viene con metales también, leguminosas, cereales y verduras y frutas. Para nosotros obtener el hierro de los vegetales es muy importante que lo acompañemos con la vitamina C para que se pueda absorber mejor. Por ahí hacemos siempre la recomendación, por ejemplo, las leguminosas, que es un vegetal, los frijoles, lentejas, garbanzos, que cuando te comas tu platito de frijol o el caldito, le echemos limón, ¿no? Para que tenga vitamina C, o consumamos aparte una naranja o un suplemento de vitamina C para que ese hierro se pueda absorber, porque nos podemos comer 1 kilo de frijoles y 1 kilo de espinacas, pero si no se absorbe, pues es la misma, ¿no? Lo mismo aplica para el calcio, nada más para el hierro. Y a veces esta deficiencia se puede ver también a que algunas sustancias que contienen los vegetales, como los fitatos, los taninos, etcétera, interfieren también en la absorción de hierro. Y la fibra, el exceso de fibra también hace que no se absorba bien el hierro. Entonces, por eso es importante también, no estoy en contra de las dietas veganas, no vegetarianas. Yo no las recomiendo mucho, no estoy en contra, sí puedo prescribirlas también, pero sí es importante por lo menos 1 o 2 veces a la semana el consumo de carnes rojas o de algún muy buen suplemento de hierro, ¿no? Carencia de yodo, sobre todo esto nos lleva a tener bocio, retraso en el crecimiento intrauterino y bajo peso al nacer, hipotiroidismo congénito, cuando los bebés ya nacen con hipotiroidismo puede haber sido una deficiencia de yodo, retraso mental también está relacionado con deficiencia de yodo, el cretinismo, y por los grupos más vulnerables, como siempre, embarazadas, preescolares, los niños, ¿no? Y pues
pues también adolescentes y madres lactantes. Lo que podemos hacer aquí, pues siempre mejorar la alimentación, como les digo, si podemos obtener estos nutrientes a través de los alimentos. Si la persona lo puede consumir, adelante, pero vamos a ver que hay muchas limitantes también para que a veces tengan una alimentación variada, ¿no? Entonces, la ingestión de pescado, algas marinas, mariscos es muy importante para el yodo, vegetales cultivados ricos en terrenos ricos de yodo, fortificación de alimentos, ¿no? Por ahí la sal yodada, ya la estamos consumiendo así, el cloruro de sodio, y administración oral o intramuscular incluso cuando hay deficiencias más fuertes. La vitamina A también es común que haya una carencia y esto nos puede llevar a ceguera, carencia severa, la xeroftalmia, alteraciones en el recambio celular, integridad de epitelios, alteraciones en la defensa contra las infecciones, es muy importante para el sistema inmune, aumento en la incidencia y duración de infecciones diarreicas, aumento en la incidencia y duración de infecciones respiratorias. Por ahí si tenemos niños con infecciones respiratorias o con asma, es muy importante la vitamina A, retraso en el crecimiento y menor respuesta al hierro cuando hay anemia ferropénica, ¿no? Entonces, aunque les demos hierro, si hay deficiencias de vitamina A, no se va a absorber de una manera correcta. ¿Qué es lo que podemos hacer? Consumir alimentos como el hígado también, el aceite de hígado de pescado, que por ahí nos daban antes, algunos nos tocó de chiquitos. La yema de huevo es súper nutritiva. Antes se decía que el colesterol de la yema de huevo era mala, que no debíamos de consumir, que solamente 2 o 3 huevos a la semana. Ya se ha demostrado que es un mito. Si a mí me preguntan, por ejemplo, mis niños, mis cuatitos de 6 años y mi adolescente se desayunan 3 huevos diarios y no pasa nada. Entonces, no pasa nada con todo y yema. La yema es muy rica en nutrientes. Entonces, yo les recomiendo, a menos que haya alguna intolerancia, alguna alergia, o hay personas que no les gusta la yema, que solamente les gusta la clara, pues la clara también es muy nutritiva por la proteína, pero si lo pueden mezclar, por ahí ahorita les voy a dar unos tips, cómo podemos camuflar, ¿no? Para que consuman estos alimentos. Pero la yema es súper nutritiva, no pasa nada si se comen 1, 2, 3 yemas al día, no pasa nada. Vegetales y frutas de color amarillo y naranja, todo lo que es, como les decía, dependiendo del color son los nutrientes que nos va a dar, por eso luego nos decían, come zanahoria para la vista, ¿no? Que es con lo que más relacionamos la vitamina A. Y las hojas verde oscuro también nos van a proporcionar vitamina A. La carencia de ácido fólico, por ahí el ácido fólico pues lo relacionamos directamente con el embarazo, que es lo más común que siempre se da este suplemento, porque su deficiencia pues ya sabemos que puede llevar a defectos en el tubo neural y también a tipos de anemia, ¿no? Entonces es muy muy importante, sobre todo en embarazo, pero en toda nuestra vida, ¿no? En la infancia, en la adolescencia, etc. Y los vamos a encontrar también en hígado, levadura, verduras de color verde oscuro, legumbres y cacahuates. Todo lo que es verde oscuro es súper nutritivo. Siempre recomendamos que en cada plato, si no hay, como les digo, intolerancias, porque hay niños que no pueden consumir muchos vegetales verdes, o hay personas que están con anticoagulantes, con algunos medicamentos que no podemos consumir tanto estos alimentos, pero si no hay ninguna contraindicación, es de lo más saludable. En cada plato debería de haber algo de vegetales verdes siempre. La carencia de zinc también es muy importante. El zinc interviene en todas las células de nuestro cuerpo, en todos los procesos de nuestro cuerpo interviene el zinc. Es cofactor en más de 200 sistemas enzimáticos y regula casi todos los procesos en nuestro organismo, ¿no? Desde diabetes, etc. Y es muy, muy importante, es un modulador de nuestro sistema inmune. Por eso ahorita más que la vitamina C, que sí recomendamos mucho la vitamina C, es suplementar con zinc, sobre todo a los niños que se enferman mucho, que son muy recurrentes las infecciones o que les dura mucho tiempo, ¿no? Entonces es muy, muy importante para que nuestro sistema inmune pueda trabajar adecuadamente. Y las consecuencias de la carencia puede llevar también a retraso en el crecimiento. Cuando vemos niños muy pequeños que no crecen, en el desarrollo sexual también hay retraso, el hipogonadismo, falta de apetito, por ahí para los niños que no comen, cicatrización inadecuada, caída de pelo, aumento de las infecciones, por lo que les comentaba ahorita, dermatitis, cuando vemos ahí que tienen problemitas de la piel, puede ser también debido a alguna deficiencia de zinc. ¿Cómo podemos prevenir esto? Pues también con la alimentación,
consumiendo carnes, el hígado también, que es muy nutritivo. El hígado es un órgano que detoxifica, ¿no? No hay que consumirlo tampoco en exceso porque puede llevar por ahí a veces algunos metales, algunos tóxicos, como les decía. Pero sobre todo si pueden encontrar de algunos animales que sean orgánicos, de libre pastoreo, que no sean tan industrializados, estaría más que excelente, ¿no? Pero aún así, sí se recomienda consumirlo. Nosotros acostumbramos, por ejemplo, una vez cada 15 días y es un alimento súper económico. Nosotros compramos la carterita así de 20 pesos y con eso hacemos un platillo, ¿no? Entonces, a veces creemos que una buena alimentación siempre es muy cara y yo siempre les pongo ejemplos por ahí de alimentos que son muy económicos. Bueno, ahorita nada es tan económico, ¿no? Pero que son más económicos que los alimentos ultraprocesados. Entonces a veces me dicen, es que está muy caro comer bien, pero ¿cuánto te cuestan unas papitas fritas? ¿Cuánto te cuesta un refresco? ¿Cuánto te cuesta un jugo? Yo la verdad me asusto cuando tenemos años que no compramos, ¿no? No les digo que nunca consumimos porque a veces si vamos a alguna fiesta o le ofrecen a mis niños, sobre todo a los chiquitos, ¿no? En la escuela o algo, pues a veces prueban. Pero yo ir a comprar a la tienda, me asusto cuando veo el precio, ¿no? Y la gente le pesa a veces comprar una manzana, comprar un plátano, comprar el medallón de atún. Por ejemplo, un medallón de atún, yo les digo, un medallón de atún natural te cuesta más o menos 50 pesos, entre 40 y 60 dependiendo, ¿no? El peso. Y con ese nosotros hacemos, por ejemplo, un ceviche así con muchas verduras para mi esposo, yo y los dos pequeños, porque los otros dos no comen pescado. Entonces, sacamos una comida para 4 personas con eso. Y a veces incluso esas sopas instantáneas, esas galletas, esas papitas, ¿cuánto te cuestan? Entonces, es cuestión de perspectiva, ¿no? Y de aprender, de organizarnos y de ver cómo es la mejor manera en la que podamos administrar lo que tenemos. Sea mucho, sea poco, siempre podemos mejorar. ¿Ok? Bueno, entonces, es muy importante también evitar las bebidas alcohólicas y el magnesio en exceso, porque un exceso de magnesio también nos puede llevar a que no se absorba bien el zinc. Un exceso de hierro, de calcio y de cobre también puede interferir un poquito, ¿no? El calcio también, pues es el mineral más abundante, es el que necesitamos ya en gramos, como les decía que hay unos que ocupamos en microgramos, miligramos. El calcio ocupamos 1 gramo, hasta 1,5 gramos, 2 gramos, dependiendo la persona, embarazo, etcétera. Es el mineral más abundante en nuestro cuerpo, pues forma parte de nuestros huesos, como todos saben. Y pues es muy importante en la alimentación. Ahorita les voy a hablar así rapidito, nada más por tiempo, no me puedo extender tanto en todos los tipos de dietas y en cada discapacidad, porque son muchas. Pero hablando en general, por ejemplo, yo no recomiendo el consumo de leches animales, ¿no? Entonces, yo recomiendo, por ejemplo, las leches vegetales y a veces nos queda por ahí el temorcito. Yo cuando estudié nutrición hace 12 años, se nos decía que la leche se debe de consumir siempre en embarazo, en niños, es un alimento fundamental, etcétera. Y era algo que siempre nos recalcaban mucho, ¿no? Entonces, por todos los efectos que tiene, que ahorita les voy a hablar así un poquito nada más sobre la proteína de la leche de vaca, que es la que más problemitas nos da, no tanto el azúcar, que es la lactosa, porque hay gente que es intolerante a la lactosa y hay gente que no, pero todos tenemos cierta intolerancia a la proteína de la leche de vaca, porque nosotros, se escucha feo o no, pero no somos becerritos, o sea, la leche de vaca, la vaca la produce para alimentar a los becerros, y tiene nutrientes adecuados para esa especie. Nosotros somos una especie diferente y en nuestro sistema digestivo no tenemos las enzimas, se llaman las sustancias, para poder digerir correctamente esas proteínas. Entonces, no es que sea mala, no es que no sea nutritiva, yo no estoy en contra de nada, no, tampoco soy tan radical. Entonces, sí se puede consumir leche porque tiene muy buena fuente de calcio, de proteína, etcétera. Pero si me preguntan, yo no la recomiendo por los efectos que tiene, sobre todo si tenemos problemas gastrointestinales, problemas respiratorios. Yo tengo asma, tengo alergia, uno de mis niños también, y siempre que hay alergias, la proteína de la leche de vaca nos da muchos problemitas, problemas gastrointestinales. Entonces, si no estamos consumiendo alimentos con mucho contenido de calcio, que la leche y los lácteos es lo más habitual, el queso y el yogur, podemos consumir algunos vegetales y podemos consumir las leches vegetales. Incluso la leche, la de alpiste, es la que contiene más calcio. Yo por ahí tenía una paciente que no le subían los niveles de calcio con nada,
ni con medicamentos, ni con suplementos. Y con la leche del pista estaba encantada. Entonces, la leche de amaranto también tiene muy buen contenido y es muy económica. Yo compro mi bolsita de amaranto orgánico en 30 pesos y con eso me rinde para hacer leche todo el mes sin ningún problema. Porque la leche de almendra sí es cara, ¿no? Sobre todo si la compran ya hecha o si la van a preparar ustedes es más económica y tenemos por ahí como subproducto la harina también de almendras, que también la leche de almendras bien hecha tiene más calcio que la leche de vaca, ¿no? Entonces, son mitos que tenemos que ir derribando por ahí de que solamente los lácteos o la leche de vaca es la que nos va a proporcionar calcio, ¿no? Pero es muy importante y también el ejercicio. El ejercicio es muy importante también para que el calcio se fije en nuestros huesos y la vitamina D y el magnesio. Entonces, cuando tomamos suplementos es importante que no sea solamente calcio, que tenga magnesio y que tenga vitamina D, para que se pueda absorber, porque si no, un exceso de calcio puede ir y formarme cálculos o piedras, las famosas piedritas en la vesícula o en los riñones. Por eso muchos médicos dicen que no tomes calcio, no en exceso. Entonces, si es un calcio natural y va acompañado de magnesio y vitamina D, tu cuerpo lo absorbe, lo toma, lo fija en los huesos, lo utiliza para todas las funciones necesarias. Y si algo llegara a sobrar, que la verdad no creo que le sobre, se puede desechar, ¿no? Entonces, es muy importante. La alimentación en personas con discapacidad puede llegar a ser muy compleja, dependiendo de las capacidades de cada persona, ¿no? Como les decía, hay muchos tipos de discapacidad y pues aquí depende las condiciones que tenga cada niño. Me voy a ir rapidito porque ya estamos sobre el tiempo. Como les digo, es muchísima información. Y aquí pues lo que vemos nosotros, sobre todo los problemas alimentarios en las personas con discapacidad, pueden deberse por el grado de alteración neurológica. No es la misma, como les digo, un niño con parálisis cerebral, un niño con autismo leve, un niño que solamente tenga discapacidad visual, etc. Pues la alteración neurológica es muy importante. El tono muscular y la actividad física, presencia de anomalías neurosensoriales también, anomalías en la alimentación y en la función oromotora. A veces no pueden deglutir, no pueden masticar bien. El ambiente sociofamiliar y el tratamiento farmacológico. Hay muchos medicamentos que interfieren también con la absorción de nutrientes, desgraciadamente. Y viendo así rápidamente esta gráfica, la ingesta suficiente en las personas con discapacidad pues puede deberse a muchos factores, ¿no? Entonces, aquí sobre todo cuando tenemos niños no verbales, cuando tenemos pequeños que no nos pueden expresar, que tenemos problemas en la comunicación, es muy importante porque ellos no tienen la capacidad para decirnos tengo hambre, no tengo hambre, sí me gusta, no me gusta. Y ahí es donde nosotros como cuidadores o como padres tenemos toda la responsabilidad, ¿no? Por eso nosotros debemos de educarnos y debemos de aprender, ¿no? Entonces, la actividad física disminuida, hay muchas personas con discapacidad que no pueden hacer ejercicio o no hacen mucha actividad y eso pues también va a llevar a una ingesta insuficiente, absorción de algunos nutrientes. La discapacidad motora, como les decía, a veces ellos no pueden llevar sus alimentos a su boca. El reflujo gastroesofágico, retardo en el vaciamiento, vómitos, hay muchos que tienen problemitas digestivos, inmadurez neurológica, mala posición en la silla, por ejemplo, sobre todo aquí con los pacientes con parálisis cerebral, cuando no pueden comer bien y cuando tienen deglución alterada, ¿no? Cuando no pueden masticar ni tragar bien los pequeños sobre todo. En el síndrome de Down pues vemos malformaciones en la boca, en el tamaño de la lengua y retraso en la dentición, que todo esto provoca problemas, ¿no? Que tenemos que trabajar mucho con los bebés. Ellos tienen un proceso más complicado para empezar a consumir todos los alimentos y pues básicamente incluso hasta los 3, incluso hasta los 5 años, a veces algunos están solamente con dieta blanda, ¿no? Con papillas, con algunos fórmulas, etc. La parálisis cerebral también es una de las discapacidades que más problemita nos da hablando de alimentación. Hay un 90% de las personas con parálisis cerebral tienen problemas en la alimentación y un 70% tienen reflujo gastroesofágico. Y con esto pues tenemos mucho que trabajar, ¿no? Hay por ahí técnicas de cuál es la mejor manera de alimentar, que ahorita, como les digo, por cuestiones de tiempo no lo vamos a ver. Con mucho gusto, si alguien gusta más información, ahorita les voy a pasar mis datos. Y en la página también ahorita se está transmitiendo en vivo, pueden ahí dejar sus comentarios, sus dudas y todo.
y con mucho gusto les doy más tips, sugerencias, recetas y lo que ustedes ocupen, si yo se los puedo dar con mucho gusto, ¿no? Entonces aquí hay que cuidar la postura, los utensilios, modificar texturas, aumentar la densidad calórica, comen poquito, eso tiene que ser muy nutritivo, ofrecer líquidos y después los sólidos, evitar las distracciones, no forzar a comer, eso es muy importante también. Siempre recalcamos, no podemos obligar a nuestros niños a que coman, debe de ser un proceso natural y un proceso placentero, ¿no? Para ellos. Desorden de procesamiento sensorial, aquí entran sobre todo los niños que tenemos con trastornos del neurodesarrollo, autismo, TDAH y otros, que tienen alteraciones sensoriales, ¿no? Tanto hiposensibilidad como hipersensibilidad. Y en todo esto, pues afecta lo que es el sabor, el olor, la textura, etcétera, ¿no? Que muchos no quieren comer más que de cierto color o de cierta textura, o solamente lo que es blandito, o solamente lo que cruje, solamente lo empanizado, por ese desorden sensorial que tienen ellos mismos, ¿no? El tacto también es muy importante. Si tenemos niños con estos problemitas, es muy importante que aprendamos a conocerlos y que sepamos por dónde ir nosotros actuando. Y si a mi niño nada más le gustan, por ejemplo, las papillas, o nada más le gustan los jugos, o nada más le gustan las galletitas, pues tengo que aprender a hacer galletitas que lleven todos esos nutrientes ahí, ¿no? Y es algo complicado, pero sí se puede llevar a cabo, ¿no? Visual, olfativa, a veces simplemente con ver el plato ya no quieren, y no los podemos obligar a que coman, ¿no? O con olerlo. Entonces, es muy importante, sobre todo cuando hay esta desintegración sensorial, ¿no? Cuando hay alteraciones del sueño también, esto provoca que en la mañana no se quieren ni levantar, que no quieran desayunar, o sea, los problemas de alimentación son multifactoriales, todo va a influir en eso, es muy importante. Entonces, incluso desde el punto de vista de salud mental, a los que somos papás especiales, pues no me dejarán mentir, ¿no? El agotamiento y el estrés que hay con todo esto, con cómo llevar a cabo todos los procesos de una mejor manera para nuestros pequeños, que tenemos que hacer un buen entrenamiento para los padres, para que no sea un pleito, ¿no? Siempre a la hora de la comida, que estemos peleando, que estemos enojados, que nuestros niños sufran, porque pues debería de ser uno de los mayores placeres, ¿no? El poder comer. Y cuando los niños van creciendo, pues adquieren preferencias, aversiones, a veces son negativos, desafiantes, a veces ya simplemente no quieren comer algunas cosas porque no se les antoja, y nosotros ahí tenemos que empezar a saber detectar si es porque no lo toleran, no le gusta o les cae mal. Sobre todo los niños que son hiperselectivos, a mí me tocan niños, incluso me tocó con mi pequeño, sobre todo los niños con autismo, que nada más quieren sándwich, o nada más quieren quesadillas, o nada más quieren yogur, o nada más quieren leche y galletas, que regularmente son los alimentos que les queremos quitar porque son los que generan adicción y son los que los están inflamando. Pero son los que ellos quieren porque todos estos alimentos que les decía, derivados de los lácteos, derivados del trigo, que contienen esta proteína que se llama gluten, estos ocasionan adicción, hacen que liberemos esas sustancias que hacen que nos den placer, la serotonina, y incluso se han hecho estudios con pequeños y se ha visto que actúan tal cual como si fueran una droga. Entonces, por eso es muy importante ir poco a poco quitando todo esto, ¿no? A veces pueden ser enfermedades como las intolerancias y las alergias. Hay muchas personas que a veces me dicen, es que yo no soy alérgico al gluten, hablando ahorita del gluten, o yo no soy celíaco, que es la alergia al gluten, pero todos tenemos cierta intolerancia, ¿no? Y a veces simplemente mi niño ya sabe que si come tortillas de harina de trigo le caen mal, pues él ya solito no las quiere comer, ¿no? Y ya existe esa negativa a veces a comerlas. Entonces, si ellos mismos se sienten mal, se sienten inflamación, gases, vómitos, etcétera, ellos mismos a veces tienen esa aversión por esos alimentos, incluso que les guste, ¿no? Porque a veces son pastelitos, son galletas que se les antoja, pero ellos mismos a veces se niegan a comerlo, ¿no? Porque ya saben cómo se van a sentir después. Las alergias más comunes pueden ser a la leche, como les decía, derivados de los lácteos, los huevos, el pescado, el maíz, algunos cereales, sobre todo el trigo, y alimentos que contienen gluten y caseína. Ya estamos con el tiempo, ¿no? Hablando, por ejemplo, de los niños con síndrome de Down, un 16% tienen enfermedad celíaca. Vamos rapidito.
Las reacciones alimentarias, sobre todo en autismo y TDAH, son muy, muy comunes. Después les damos una plática enfocada a esto, si quieren nada más, que es mi especialidad, ¿no? Autismo y TDAH. Se ha visto, se hicieron estudios desde hace muchísimos años donde se vio cómo estas sustancias que contienen el gluten y la caseína, hablando de la leche de vaca, son proteínas de gran tamaño que no se pueden digerir bien y tienen estos péptidos que les decía, opiáceos, que van a actuar tal cual como si fuera una droga y alteran directamente la conducta y el aprendizaje de nuestros pequeños. Hay estudios científicos que avalan todo esto. Se incrementa la hiperactividad, la impulsividad, las conductas agresivas y lo que esto les impide estar atentos y aprender, ¿no? Esto es debido a que todas estas sustancias que no digerimos bien, con el paso del tiempo van dañando nuestras paredes intestinales, la van haciendo más permeable. Y cuando mi intestino está más poroso o permeable, no nada más van a entrar los nutrientes a mi sangre, sino que van a entrar todas esas partículas no digeridas, esos péptidos, esos opiáceos y todos esos tóxicos y todo eso que a través de la sangre pasan a todo nuestro cuerpo y nos van a alterar. Y esto puede pasar en cualquier persona. La mayoría de las personas, por la mala alimentación que tenemos ahorita, tenemos hiperpermeabilidad, o sea, nuestro intestino es más permeable. Y todas estas sustancias inflamatorias están pasando a nuestra sangre. Y esto nos lleva a que no se absorban bien los nutrientes, a que tengamos las famosas enfermedades autoinmunes, inflamación sistémica, alergia, intolerancia a muchos alimentos y sobre todo problemas de conducta, hiperactividad, problemas de aprendizaje, porque eso está ligado directamente en nuestros intestinos con nuestro cerebro. Y si mis intestinos, si yo no tengo una buena salud intestinal, si hay un desequilibrio en mi microbiota, ¿no he oído por ahí de la microbiota, que es la flora intestinal, ¿no? Que antes le llamamos flora? Pues todo esto influye en la producción de neurotransmisores, en el estrés, en la ansiedad, si tenemos niños con ansiedad, con problemas de comportamiento. Si nosotros cambiamos nuestra alimentación, va a mejorar todo esto. Las dietas de eliminación y restricción son aquellas en las que nosotros quitamos ciertos grupos de alimentos, por ejemplo, quitamos el gluten, quitamos la caseína, y sí han visto muy, muy buenos resultados con ellas. Sobre todo, como les decía, en autismo y TDAH, pero también en síndrome de Down y en muchos otros padecimientos. Sobre todo cuando hay problemas digestivos, alergias, en obesidad también es muy importante. Los aditivos, que no me voy a meter ahorita tanto de fondo, pero ya hemos escuchado ahí cómo alteran también nuestra conducta, cómo algunos llegan a ser hasta cancerígenos, que en algunos países, como en la Unión Europea, están prohibidos muchísimos de estos colorantes y aquí en México los seguimos utilizando y los seguimos consumiendo. Entonces, si ustedes me preguntan, entonces, ¿qué deben de comer mis niños o qué debemos de comer nosotros o qué deben de comer las personas con discapacidad? Una alimentación natural, una alimentación balanceada, una alimentación antiinflamatoria, porque la inflamación es el origen de la mayor parte de las enfermedades. Incluso pues con la discapacidad podemos disminuir muchísimo los síntomas con una buena alimentación. Y lo que más nos inflama son los lácteos, el gluten, la soya, el azúcar, aditivos químicos, todo lo que viene en los alimentos procesados. Entonces, la clave aquí es comer lo más natural posible, consumir carnes de buena calidad, proteína de origen animal de buena calidad, grasas saludables, el omega 3, consumir nueces, almendras, aguacate, aceite de coco, etc. Los peces grasos también, consumir todo lo que son vegetales, frutas y verduras. Ahí vamos a ver, un exceso de frutas también me puede subir de peso, ¿no? Por los azúcares. Sería cuestión de ver si el pequeño, la persona no tiene problemas de obesidad, no tiene problemas de glucosa elevada, de diabetes, porque ahí sí habríamos que disminuir un poquito la fruta, ¿no? Y algunos vegetales. Y sobre todo, pues lo más natural posible. Si es de origen orgánico, mejor. Hay que identificar qué es lo que come cada persona, adecuar cómo podría mejorar esa alimentación para ellos, enseñar, aprender nosotros, ir hablando con ellos también, ¿vale? Pero aquí es importante que estén todos los grupos de alimentos. Eso, lo que les decía, carbohidratos, proteínas y grasas deben de estar presentes, no porque quitemos algún alimento, debemos de excluir todos los grupos, ¿no? Aquí es muy, muy importante que tengamos cuidado con eso.
Lo primero con lo que iniciamos siempre pues es quitar el azúcar. El azúcar no es un nutriente esencial, el azúcar lo obtenemos nosotros de todo lo que comemos, nuestro cuerpo lo transforma en azúcar y hay mucha mejoría cuando nosotros quitamos el consumo de azúcar de las dietas de cualquier persona. Siguiente, vamos a ver, las estrategias, como les decía, quitar todo lo que son alimentos procesados, comidas rápidas, todo lo que es alimentos con aditivos, alimentos ultraprocesados, y pues los suplementos pueden ser muy buena opción, sobre todo para los que tenemos pequeños, adolescentes o personas que no consumen por algún problema, por alguna incapacidad, todos los grupos de alimentos, ¿no? Y pueden llegar a generar esas deficiencias. Es muy importante el agua también, la alimentación debe de llevarse de la mano de la actividad física también. El cómo se procesan los alimentos también es muy importante, con los plásticos, cómo nosotros cocinamos, a veces metemos al microplásticos y todas estas partículas que están presentes en los recipientes, incluso en las botellas de agua cuando las dejamos en el sol, con el calor pasan al alimento, pasan a la bebida, estamos consumiendo estos aditivos y estas sustancias incluso llegan a interferir con las hormonas, son disruptores endocrinos, por eso tenemos tantos problemas de cáncer y hormonales también. Por eso, como les decía, entre menos procesado y más natural, mejor. Claves así rapiditas ya para cerrar, de cómo hacerle para que coman, sobre todo porque a veces ¿cómo le hago para que mi niño coma, ¿no? O para que la persona que yo cuido, incluso yo misma, empezar a comer mal. Pues no insistir, así ser tan tajantes, ¿no? Todo debe ser un proceso natural, contar con su opinión, preguntarles qué quieren, qué les gusta, si ellos se involucran en la compra, en la preparación de los alimentos, siempre hay un 80% más de éxito de que si ellos prepararon, ellos compraron ese alimento, ellos escogieron cuál manzana iban a comprar, es más fácil que se la coman, ¿no? Entonces, todo depende de la edad, ¿no? Y de las capacidades de cada persona, pero siempre en cualquier grado podemos irlo poniendo. Camuflar, pues a veces no les gusta una cosa y la vamos metiendo. Yo, por ejemplo, ahorita pues no hubo mucho tiempo de traer muchos platillos, no les iba a traer así grandes platillos, como les digo, les puedo pasar recetas por ahí, pero allá atrás, si gustan ver ahorita, traigo así rápido lo que yo les hago a mis niños todos los días como lunch o refrigerio, ¿no? Mi niño con autismo no me quiere comer frutas, no me come huevo, hasta hace 2 años, tiene 10 años y a los 8 años empezó a comerme un poquito de carne de res, etcétera, ¿no? Tenemos muchos retos a pesar de que insistimos tanto con eso y hemos estudiado tanto, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, lo que hago con él, que salen a la carrera en la mañana y no me quiere desayunar a veces, por lo menos en su refrigerio, en su lunch, yo siempre le mando un panecillo saludable, así les digo, ¿no? Su panecillo. Entonces, yo le pongo un huevo, que lleva su proteína, lleva vitamina D, lleva vitamina A, la yema, lo que les decía. Le pongo medio plátano, porque la fruta así sola no me la come, ninguna fruta. Entonces le pongo medio plátano, le pongo un huevo, una cucharadita de cocoa. Y la receta, ahí es donde nosotros podemos modificarla. Como mi niño casi no me consume proteína, yo le pongo proteína vegetal. A veces le pongo una malteada, que ahí lleva todos los nutrientes necesarios, vitaminas, minerales, etc. Las malteadas de reemplazo famosas. O le pongo a veces una cucharada de harina de almendras o de amaranto, etc., ¿no? Entonces, es una cucharada de alguna harina apta, de alguna harina o de proteína, una cucharita de agua, yo le pongo vainilla, lo licúo, lo meto al micro en un recipiente apto para microondas, 2 minutos y medio, y sale el panecillo, ¿no? Queda como un brownie, muffin, o como ustedes le quieran llamar, y yo lo hago en 5 minutos, rápido toda la licuadora, lo meto al micro, y en menos de 5 minutos, yo les hago su panecillo a mis niños, porque no les compro galletas, ni panes, ni nada de eso. Entonces, por lo menos mi niño lleva su refrigerio con proteína, con fruta, con nutrientes adecuados, ¿no? Entonces, y así podemos preparar hot cakes, podemos preparar pasteles, podemos preparar muchos alimentos, camuflando, porque a mi niño no le gusta el huevo, y de hecho, todavía lo licúo a escondidas, aunque ya se dio cuenta una vez que le ponía huevo y plátano, ya sabe, se hace, como él dice, que no ve, porque no le gusta, pero se lo sigue comiendo, ¿no? Entonces, ahí a veces le pongo espinacas, y son los hotcakes de Hulk, porque salen verdes, o le pongo betabel y me salen rojos,
Y ya dependiendo, ahí le podemos poner zanahoria, le podemos poner betabel, le podemos poner incluso a veces hasta pollo cocido, le podemos poner, podemos ir camuflando, ¿no? Y jugando con todo eso. Cuando nuestros pacientes o las personas que cuidamos no pueden consumir ciertas texturas o no pueden o no les gusta o tienen todas estas alteraciones, nosotros podemos preparar, ya sea en dieta blanda, líquida o en una alimentación normal, muchos alimentos saludables, ¿no? Sin que se priven de todos estos nutrientes, ¿no? Hay que felicitarlos, seguir probando, no obligarlos, seguir un ritual, dejarlos elegir un alimento, escoger el momento adecuado, siempre que le queramos dar a probar algo, que sea cuando tiene hambre, no ya que comió, porque si ya comió te va a decir que no. Entonces cuando se esté muriendo de hambre, insístele. Mi niño tiene 10 años y yo todavía hasta la fecha, comida que hago pollo, le ofrezco pescado. A veces lo ha llegado a probar, se lo mete a la boca, me lo escupe, me dice no me gusta, a veces se traga un pedacito y me dice no me gusta, pero la clave aquí es persistir. La insistencia y la disciplina es lo que nos va a llevar a resultados, sobre todo cuando tenemos niños pequeños. Después de 8 años de estar insistiendo con él, a los 8 años se comió su taco de carne asada y ahora le encantan los tacos de carne asada de cabeza, pero duramos 8 años insistiendo. No hay que cansarnos, como les digo, muchos, sobre todo de los adolescentes o cuando llegan a la edad adulta, solitos, como dicen por ahí, empiezan a comer otras cosas que no habían comido, ¿no? Porque se van superando muchos retos con terapias, con medicamentos y con todo esto. Ya para cerrar, medidas preventivas, pues comer lo mejor posible, no comer en exceso, evitar la malnutrición, tanto la obesidad como la desnutrición nos van a llevar a muchísimas enfermedades, a que haya muchos más padecimientos, ya que los padecimientos y comorbilidades que ya tienen debido a su discapacidad se agraven o se acentúen, ¿no? ¿Listo? Siguiente, desafíos, pues ver todo esto. Esto es lo que les explicaba yo de los fitonutrientes. Siguiente. Yo, por ejemplo, les recomiendo que sean siempre de todos colores, ¿no? De los 5 colores del arco iris para tener todos los nutrientes. Y yo, por ejemplo, cuando me preguntan, porque con algo tenemos que empezar, ¿no? Es la lucha diaria por incluir los alimentos, pero sobre todo para las personas que no consumen todos los grupos, que no tienen esta amplia variedad de poder disfrutar todo esto, pues podemos entrar con un multivitamínico. Y aquí la clave es que el multivitamínico sea natural y de origen orgánico, porque a veces vamos por ahí a la farmacia y compramos un multivitamínico que al igual que los alimentos procesados vienen de derivados de químicos, de algunos gases, vienen con azúcar, vienen con colorantes, vienen con aditivos, y a veces estamos al 100% con la dieta, con la alimentación, y nos falla por ahí a veces, ¿no? Entonces, aparte que se absorbe mucho mejor. Yo recomiendo para los niños, trae 12 vitaminas y 7 minerales, son 19 nutrientes en una sola tabletita que es masticable. También está el concentrado de frutas y vegetales, para cuando no consumen los vegetales, pues es el extracto, esos fitonutrientes que les decía, lo que les da el poder antioxidante y medicinal, pudiéramos decir, a los vegetales. Y la vitamina C, que es lo más común que recomendamos, ¿no? Aparte, pues está, esta es la última, ya está lo que, las materias, es como me quedan a mí los panecillos, ¿no? Que les digo. Por ejemplo, son de chocolate, que son los que más les gustan a mis niños, ¿no? Siempre les echo cocoa, que no sea el chocolate del comercial. Cualquier marca que ustedes me digan, si no dice cocoa sin azúcar, todos traen azúcar y aditivos y otras cosas. Entonces, si ahorita están con la leche con chocolate como todos los días con los niños, sí pueden empezar a hacer sus leches vegetales, como les decía, la de amaranto es de las más económicas y nutritivas, con su cocoa natural, si encuentran la orgánica mejor, le poner canela, vainilla y queda riquísimo. Incluso podemos hacer champurrado, ¿no? Ahorita que está la temporada, hot cakes y todo eso. Y ya dependiendo de los vegetales que utilicemos, pues ya van a ser los colores, las texturas y los sabores que van a tener, ¿no? Entonces tenemos que ser creativos, tenemos que estudiar, tenemos que aprender, buscar recetas, sobre todo para los que somos papás, no perder la paciencia y sobre todo hacerlo con mucho amor, porque es un camino muy largo, ¿no? Todo el proceso de discapacidad para los que somos cuidadores, los que somos padres, y cuidarnos a nosotros también, ¿no? Porque yo siempre les digo, tenemos que empezar con nosotros. Lo que nosotros comemos, siempre lo que arrastra, como decimos, es el ejemplo. Yo no le puedo decir a mi niño,
No puedes comer refresco de cola, papitas y todo esto y yo estar comiendo enfrente de él, ¿no? De hecho, si nosotros seguimos la alimentación que yo recomiendo para sus pequeños, van a mejorar en muchísimos síntomas, van a tener un peso saludable, van a mejorar su vitalidad y hasta su conducta y estado de ánimo, porque somos lo que comemos, como les decía, y todo viene influido por la salud intestinal. Muchas gracias, fue un placer estar aquí. Cualquier duda, pues aquí están mis redes, se pueden acercar ahorita si tienen tiempo, o si no me pueden mandar un mensajito, o cualquier cosa, pues ahí estamos también en la página Despertando del Autismo. Agradezco por la invitación que me hicieron al grupo de padres Despertando del Autismo y a DIF Cajeme por esta invitación, y espero que les haya quedado un poquito, ¿no? Y que les haya servido. Muchas gracias. Gracias, Carla. Muchas gracias.